Bueno, mientras se va conectando el resto de las personas que van a participar de esta sesión, Jorge, creo que tienes tu micrófono conectado. Si lo puedes poner en silencio, por favor. Gracias. Perdón. No te preocupes. Bueno, dale primero la bienvenida a todas, todos y todes. Muchas gracias por conectarse en esta sesión, que es como la sesión cero del programa de mentoría. Ya estamos como justamente empezando, lanzando esta tercera versión del programa de mentoría a partir de esta sesión de capacitación de las empresas mentoras que están representadas con ustedes, con su participación. Así que desde ya agradecerles el entusiasmo, las ganas de participar y de cómo entregar todos estos conocimientos en base a la experiencia a aquellas empresas y a aquellos equipos también que están a esos lugares donde en algún momento sus empresas estuvieron, ¿no? Entonces, justamente transmitirles esos conocimientos es como el principal objetivo y el principal valor del programa. Para quienes no me habían puesto cara, que sí, seguro han recibido muchos correos míos, pero para quienes no me han puesto cara, yo soy Nicolás Levy, el líder de programas de Pride Protection, así que es un gusto poder conocerles a quienes todavía no les había conocido, también ponerles cara, así que bueno, cualquier cosa que necesiten ya saben que estamos a un correo o a un WhatsApp de distancia. Estamos grabando la sesión porque poquitas empresas eh, no pueden participar hoy, entonces la idea es que luego puedan ver esto como un tipo webinar grabado para que se enteren de las cosas que necesitan saber al momento de empezar ya en 2 semanas más la primera sesión de mentoría. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación de hoy. Bien, como decíamos entonces, hoy es la sesión cero del programa Mentoría. La idea es que aquí podamos como estandarizar ciertos aspectos que son relevantes a la hora de generar todo el proceso de aprendizaje mutuo desde la metodología, la macrometodología de la mentoría, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ver en una primera parte unas definiciones respecto a lo que significa la mentoría en sí misma como esta metodología de aprendizaje horizontal y mutuo, cuál es la diferencia y cuáles son los aspectos que hay que considerar, los tips que ustedes también tienen que tener en tanto comunicacionales, también procedimentales, para poder llevar a cabo las sesiones. Y la segunda parte, que quizás es la más práctica, ¿no? Tiene que ver con los instrumentos que van a tener a su disposición para poder llevar a cabo estas sesiones, cómo se estructuran las sesiones, etc. ¿Bien? Entonces, bueno, evidentemente el objetivo de esta sesión es entregarles la información, las herramientas y las recomendaciones adecuadas, ¿no? Las recomendaciones clave para la conducción de cada una de las sesiones de mentoría de este año, que son, como ustedes saben, 5. Y tenemos primero que partir comentando qué es lo que vamos a entender como mentoría, ¿no? Y aquí hay como 4 elementos que son clave y centrales para poder entender y darle como marco conceptual a esta idea de la mentoría, ¿no? En primer lugar, establecer que la mentoría es sobre todo una relación que se establece desde la confianza, ¿no? Es decir, que el objetivo de cualquier relación de mentoría en la que hay una parte mentora y una parte mentí o mentorada, ¿no? Es construir esa relación de aprendizaje mutuo aprovechando algo que es fundamental dentro de las mentorías que ya le estaba adelantando al principio, que es esto del capital experiencial, ¿no? Es decir, que en el centro de esta relación de reciprocidad y de confianza, ¿no? La experiencia es lo que vale, es decir, que lo que se va a entregar, ¿no? Y tenemos que tener la capacidad de compartir es esa experiencia que como organizaciones ponemos a disposición de aquellas que están en estados anteriores al proceso que nosotros hemos vivido, justamente para que puedan, a partir de esa experiencia, tomar sus propias decisiones y desarrollar sus propios pasos para justamente cumplir el objetivo con el que van a llegar a este proceso de mentoría, ¿no? Y esto además se hace a partir del ejercicio permanente y transversal de la empatía, también de la puesta en práctica de la creatividad y también de algo muy importante que vamos a ver en la lámina siguiente, que es esa capacidad de escucha activa, ¿no? Estar permanentemente escuchando las necesidades y los requerimientos de cada una de las empresas que conforman sus grupos, ¿no? Por lo tanto, también vamos a entender que la mentoría es una estrategia educativa, ¿no? Es decir, que incluye no solamente este acompañamiento, sino también incluye asesoría, consejería, entrega de herramientas técnicas también para poder llevar a cabo procesos con el fin de conseguir ese objetivo, ¿no? Y por lo tanto, las mentorías tienen además un impacto estratégico porque si lo llevamos correctamente, como bien dice la lámina, va a suponer transformaciones culturales que son importantes, ¿no? Y además se pueden abordar los desafíos, especialmente en temas de diversidad e inclusión de las personas LGBTI en los espacios de trabajo, de nuevas formas, ¿no? Y también de formas más creativas.
Y entonces, como podemos ver, aquí esta lámina nos permite entender que dentro como de todo de esta matriz de mentoría existen diferentes elementos, diferentes herramientas. Creo que hay un micrófono encendido. Si simplemente lo pueden apagar, porfa, para que no haga interferencia. Gracias. Tenemos estos diferentes elementos que componen todo este camino que vamos a conocer como una mentoría, ¿no? Es decir, hay un acompañamiento, hay una motivación constante, la capacidad de poder transmitir conocimiento a través de metodologías de aprendizaje, consejos, una relación vinculada, orientada al éxito, al acierto de ciertos objetivos y también a una cuestión que es bien relevante, que es el coaching, ¿no? Y en eso tenemos que prestar bastante atención porque las relaciones entre la estrategia de mentoría y la del coaching son diferentes, ¿no? Estamos hablando de cuestiones diferentes que tenemos que saber diferenciar porque además persiguen objetivos que son diferentes, ¿no? En algún sentido, ¿no? La mentoría, como bien dice la lámina, es una práctica que va a plantear objetivos que están definidos a largo plazo y que finalmente proponen establecer una relación de confianza y en base a la empatía que profundiza el vínculo entre las personas. Es decir, que hay una puesta en común, una comunicación, etimológicamente hablando, de la experiencia de la persona organización que es mentora y también de la persona organización que es mentorada, para que puedan recibir y transmitir conocimientos de forma mutua. Es decir, que en la relación de mentoría, ustedes como empresas mentoras, como personas mentoras también, van a poder acceder a diferentes beneficios también de aprendizaje, van a poder aprender de esta experiencia. A diferencia del coaching, que básicamente es una relación que persigue la consecución o la resolución de tareas que más bien están orientadas a un objetivo más de corto plazo, sin necesidad de contar con un programa y sobre todo una relación de confianza y de aprendizaje mutuo para llevarlo a cabo. Es decir, que a diferencia de la mentoría, en el coaching no está puesto en tanto valor el proceso con los resultados, ¿no? Los resultados son más importantes que el proceso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y finalmente, como técnica, es decir, que el coaching también está dentro de toda la estrategia, como vimos, de la mentoría, se focaliza en esa transmisión de conocimientos, en esa transmisión de ciertas habilidades que no necesariamente tienen una retribución o una vuelta de aprendizaje también para la persona que está liderando esa relación de coaching. ¿Qué es lo que tenemos que necesitar, ¿no? Cuando ya estamos entablando una relación de mentoría, vamos a justamente, y durante todo este proceso, necesitar tres cuestiones fundamentales. Algo que ya hemos revisado también en las láminas anteriores, ¿no? En primer lugar, la voluntad de ayudar. Es decir, que evidentemente estamos aquí de forma voluntaria, destinando nuestro tiempo, nuestras habilidades, nuestra experiencia, por ese ánimo que nos mueve a compartir esa experiencia y conocimiento con organizaciones que están empezando el camino o que van en esos pasos anteriores a los nuestros, ¿no? También necesitamos, por supuesto, disponibilidad horaria, no solo para planificar el compromiso en nuestra agenda de forma concreta, generando esos espacios de las 5 sesiones, ¿no? Sino que también dedicarle tiempo al desarrollo de todas las metodologías y la preparación que supone este proceso y la consecución de este proceso con éxito, ¿no? Es decir, toda esa disponibilidad horaria que estaba planteada al momento de postular en el programa de mentoría y que también está dentro del compromiso que han firmado, ¿no? Y por supuesto necesitamos tener ese capital experiencial, porque si vamos justamente a transmitir experiencia de un proceso que ya hemos vivido, necesitamos justamente tenerlo, ¿no? Y eso nos va a permitir guiar y acompañar a esas organizaciones mentís para resolver sus dudas, para superar obstáculos o barreras y también para poder lograr ese proceso rico e inspirador y que además está detectando necesidades particulares de las empresas que componen los grupos, ¿no? Es decir, que no va a haber un proceso que sea igual o idéntico en cada uno de los grupos porque justamente van a haber necesidades y formas de interacción diferentes. ¿Y qué nos hace buenas mentoras, buenas organizaciones mentoras? Aquí tenemos algunos elementos que son clave, ¿no? En primer lugar, evidentemente el compromiso, es decir, que una buena organización mentora asume esta función con un compromiso firme que está sostenido, primero en la voluntad de colaborar y por supuesto observando, como les decía, esas necesidades de cada organización, adecuando los mensajes y la información dentro de las necesidades particulares de cada organización. Hay un micrófono abierto, por favor. Matías, creo que tu micrófono está abierto. Gracias. También es importante entender que para ser buenas mentoras necesitamos poner en ejercicio la inteligencia emocional, es decir, no es solamente, como vimos en la lámina anterior, una transmisión de elementos de conocimiento técnico, sino que también es una práctica permanente de empatía, porque vamos desplegando ciertas habilidades emocionales para justamente poder transmitir desde ese propósito inspirador y de acompañamiento
esa experiencia que hemos vivido a las empresas mentees. Por lo tanto, aquí también necesitamos ajustar todas esas habilidades de inteligencia emocional para ir detectando necesidades, las culturas de interacción con las organizaciones, cómo se está formando toda esa interacción dentro de este microsistema que componen mentoras y mentees de cada uno de los grupos, justamente para enriquecer ese proceso, para que esa inteligencia emocional nos permita llevarlo a cabo con éxito. Por supuesto que tenemos que ser flexibles. Para ser buenas mentoras, tenemos que adaptar las diferentes situaciones, tenemos que ir viendo y vinculando cómo se van a, cuáles son las formas en las que las metodologías y las propuestas que hagamos van a rendir los mejores frutos, justamente con el objetivo planteado por cada uno de los grupos, ¿no? Y las decisiones que vayan adoptando las mentees, incluso cuando como mentoras no podemos estar completamente de acuerdo o que estemos ya directamente en desacuerdo, pero tenemos que respetar la decisión del trazado del camino de estas empresas que justamente están tomando decisiones para el futuro, más allá del proceso de mentoría. Y por supuesto, nos hace buenas mentoras tomar una posición constructiva, es decir, que evidentemente vamos a estar siempre disponibles para entregar un feedback libre de juicios, que esté compuesto por críticas que ayuden a aportar y que conduzcan a generar transformaciones y no otra cosa, ¿no? También es importante cuando somos mentoras y cuando somos buenas mentoras el autoconocimiento, es decir, es esencial evidentemente que las personas que forman esta dupla de empresas mentoras y las organizaciones a las que representan se puedan conocer a sí mismas, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus oportunidades de mejora y por lo tanto a partir de eso, ¿no? Se entabla una relación comunicacional efectiva desde la empatía y desde la escucha activa. También es necesario, lo hemos dicho en todo este rato, ¿no? Inspirar y motivar, que es como uno de los grandes propósitos de los procesos de mentoría, es decir, que una buena organización mentora, como dice la lámina, inspira a través de la experiencia, ¿no? Y a través del relato, de la construcción de esas imágenes y de la definición de desafíos, de tareas y objetivos que también son quizás no específicos para las organizaciones que estamos acompañando. Quizás podemos ir detectando diferentes desafíos que puedan mover de la silla, sacar del espacio de comodidad a las organizaciones que estamos mentorizando, justamente para que puedan avanzar. Una buena mentora también establece una relación horizontal, ¿no? Es decir, que hay una comunicación de confianza, de humildad, en la que también la empresa mentora y las personas que representan a esa empresa pueden encontrar oportunidades para aprender, ¿no? Para transformar sus propios procesos culturales y como lo que están haciendo actualmente en todo su compromiso con la diversidad e inclusión LGBTI, ¿no? Y esto también supone que no solamente hay una relación entre mentora y mentí, como una especie de maestro y discípulo, ¿no? Sino que también hay relaciones entre mentoras y entre mentís. Es decir, que hay que motivar también el consejo, la retroalimentación y la comunicación entre las empresas que están siendo mentorizadas, ¿no? Y también una muy buena mentora lo que hace es conectar y aprender valorando toda la diversidad de perspectivas que van a desarrollarse entre mentoras y mentís, entre mentoras y entre mentís, buscando también todos esos recursos para que permiten preparar sesiones creativas, ricas en contenido, inspiradoras y que finalmente conducen, ¿no?, a generar ese networking apropiado que es beneficioso para ambas partes. Y en resumen, ¿no?, podemos como identificar estas tres grandes ideas de lo que se espera, ¿no?, de su ejercicio como trabajo de mentoras. En primer lugar, esa disponibilidad que no solamente es horaria, sino que también esa capacidad de asegurar esa compañía durante el proceso, incluso en oportunidades que no son las formales dentro del proceso de mentoría, ¿no? Por ejemplo, a través de la construcción, que yo sé que algunos grupos ya lo han hecho, de grupos de WhatsApp o de correos electrónicos, ¿no? Que vamos a ver más en detalle cada una de estas herramientas que son posibles justamente para asegurar ese acompañamiento más allá de cada una de las 2 horas de las 5 sesiones. También es importante establecer una fuerte capacidad de análisis, ¿no? Es decir, que tanto la experiencia como el ejercicio empático de las empresas mentoras van a permitir que las estrategias se vayan adaptando a las necesidades del acompañamiento que van a poner en la mesa las empresas mentís, justamente por medio de esa competencia analítica que va a poder como modular, ¿no?, el camino para obtener los mejores objetivos, los mejores resultados, perdón, para los objetivos que se han trazado las propias empresas. Por eso no va a haber una fórmula que sea igual que otra o idéntica que otra en un grupo u otro. Y finalmente, también es importante mantener siempre la atención, ¿no? Es decir, que una relación exitosa de mentoría sostiene ese vínculo que parte de una comunicación efectiva y también de una escucha activa que son permanentes, ¿no? Y entendiendo que siempre la empatía
y el respeto, ¿no? Es la clave para justamente asegurar que este proceso sea inspirador y rico para ambas partes. Y cuando hablamos de comunicación efectiva, ¿qué es lo que estamos diciendo, no? ¿Cómo se logra una comunicación efectiva? Lo primero que tenemos que asegurar para poder lograr una comunicación efectiva es hacer preguntas, ¿no? Es decir, que la mejor forma de poder demostrar interés y aportar efectivamente, no solamente es que las empresas mentoras hagan preguntas a las mentoradas, sino que además motivar que la relación, el debate siempre se haga a partir de interrogantes, que las propias mentees se interroguen unas a otras y que también evidentemente las mentees puedan preguntar a sus empresas mentoras sobre la amplia diversidad de los aspectos concernientes en los diferentes temas de cada sesión. Por supuesto, también pasa por una diversificación de los recursos, es decir, que la experiencia de las empresas mentoras puede ser contada, pero también imaginada, ¿no? También retratada. Y eso puede ser a través de contar historias, de compartir ideas, de profundizar a través del uso de metáforas, de imágenes, del sentido del humor, ¿no? Ahí, por supuesto, que la creatividad es un espacio abierto que les invitamos a usar justamente para poder enriquecer esos espacios. Y otra cuestión efectiva es, por supuesto, comunicar sin hablar. Es decir, que aquí, a pesar incluso de que quizás alguna de las sesiones o la mayoría de ellas sean a través de videollamada, como lo estamos haciendo ahora, es importante tener en cuenta que existe todo un lenguaje no verbal que se sigue transmitiendo, ¿no? Por lo tanto, hay que aprovechar todas las oportunidades que permite el cuerpo para comunicar, el uso de los silencios, porque finalmente nos ayuda justamente a establecer esas relaciones de confianza, ¿no? Ahí lo importante, por ejemplo, es que siempre se motive, porque además van a ser grupos pequeños, ¿no? Que las cámaras estén encendidas en la medida de lo posible, ¿no? Es decir, que al menos las empresas mentoras y que se motive permanentemente las empresas mentees, que se puedan ver unos a otros y unas a otras justamente para profundizar en esa relación de confianza. Y por supuesto, una comunicación efectiva también pasa por involucrarse en el acompañamiento, ¿no? Es decir, que como decíamos anteriormente, la relación trascienda a la formalidad de las sesiones, promoviendo esa comunicación fluida, de doble vínculo, en las que podemos resolver ciertas cuestiones de forma constante, rápida y eficiente. Y también les comentaba, ¿no?, la necesidad de poder establecer una escucha activa, ¿no? Es decir, de poder detectar las necesidades a través de justamente de poniendo atención a lo que nos digan las mentees, pero actuando a través de eso, ¿no? Y por supuesto, lo primero que considera un proceso de escucha activa es prestar atención desde el interés, ¿no? Un interés natural, sincero, genuino por lo que se está contando, ¿no? No es simplemente una postura, ¿no? Por supuesto que desde la escucha activa se ejerce la empatía, ¿no? Es decir, que cuando estamos escuchando activamente estamos haciendo un ejercicio de ponernos en el lugar de la otra organización para entender las visiones, las experiencias, para poder justamente entregar aquellas recomendaciones que van a generar valor a esa empresa, ¿no? Y por lo tanto también otro elemento importante es entender. Y eso significa que escuchamos, pero también podemos parafrasear, resumir, hacer preguntas para asegurar que la comunicación se haya comprendido completamente, ¿no? Que los mensajes transmitidos los hayamos entendido completamente, sin asumir, sin deducir o sin inducir ciertas cosas que generalmente podrían llevarnos a error. Y lo más importante en un proceso de escucha activa es evitar, evidentemente, cualquier tipo de juicio, ¿no? Es decir, asumir una posición neutral para llegar justamente a resoluciones colectivas e individuales que permitan a las empresas que participan de estos grupos a poder avanzar en sus procesos, ¿no? A tener éxito en esos procesos. Y también importante que justamente esta escucha activa, como decíamos, ofrece una oportunidad de cooperación mutua porque también va a traer beneficios a las empresas mentoras y a las personas que las representan, ¿no? Recoge información y experiencias de las que también finalmente ustedes también van a aprender y van a poder aplicar en sus propios procesos. Otra cuestión importante y que justamente tiene relación con los documentos que le hemos pedido durante todo este tiempo es mantener esa relación ética, ¿no? Esto es como también un imperativo importante dentro del proceso, porque finalmente cada uno de los espacios formales e informales dentro del contexto del programa de mentoría son espacios seguros en los que las empresas, tanto mentoras como mentees, van a poder compartir información que es sensible respecto a sus procesos, a las fortalezas, a las oportunidades de mejora o debilidades, a los miedos personales o organizacionales, barreras, etcétera, 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 que son centrales, ¿no?, para el diagnóstico de la cultura organizacional y de cómo ésta puede ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, resulta fundamental que entreguemos garantías, más allá del documento firmado, sino también las garantías cotidianas, ¿no?,
de que toda la información va a ser mantenida en estricta confidencialidad y también tratada con paciencia, con respeto y formando también una relación de lealtad con las empresas mentorizadas, pero también con ustedes mismas, ¿no? Como duplas y también en la relación con las mentorizadas durante todo el proceso de trabajo. ¿Y qué podemos hacer en específico durante las sesiones, ¿no? Cuando estamos pensando en las sesiones de trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las herramientas a las que podemos hacer uso? El primero es el diálogo, ¿no? Evidentemente, cada instancia de mentoría va a ser no un espacio de exposición unilateral de un sentido, sino que van a ser procesos de reflexión y conversación, ¿no? Es decir, que necesita fomentar la conversación entre los diferentes niveles, ¿no? Mentora y mentora, mentí, mentora, mentí. También se puede hacer uso de los grupos, ¿no? Existen diferentes plataformas, también la presencialidad lo puede solucionar, ¿no? En la que podemos separar al grupo en microgrupos de trabajo a través de una dinámica, ¿no? En el que, por supuesto, quizás podamos incluso hacer grupos interempresa para ir resolviendo ciertas dudas o ir dando respuestas a ciertos desafíos que se plantean. También lo decíamos con anterioridad, ¿no? Hacer siempre un seguimiento, es decir, mostrar esa disponibilidad para dar continuidad a lo que estamos aprendiendo en las sesiones a través de cadenas de correo electrónico, documentos compartidos a través de cualquiera de las plataformas disponibles, grupos de WhatsApp, etc. Y por supuesto, también lo decíamos anteriormente, imprimir creatividad en los procesos haciendo uso de las metodologías y las herramientas que hemos dispuesto, pero también cada una de esas metodologías y herramientas que ya vamos a ver, dan muchísimo espacio para que ustedes puedan incluir cuestiones que sean creativas, que se adecúen o que respondan mejor a las necesidades y también a la forma de contar su propia experiencia, ¿no? Y que por supuesto pueden ser útiles para el cumplimiento del objetivo y marcar un punto o una inflexión en el mismo proceso. Otras cuestiones que son importantes son las herramientas que nos permiten romper el hielo, y no solamente al principio de la sesión cuando nos estamos conociendo, ¿no? En la primera sesión hay una dinámica específica para romper el hielo, pero sino también dentro de todo el proceso, de todas las sesiones, ¿no? Y esto puede hacerse con diferentes metodologías, con preguntas cruzadas, con reflexiones, a través del uso de plataformas como Menti, que nos sirven como disparadores de conversación y también nos permiten hacer lo que viene en el segundo punto, que es el de socializar. Es decir, que a través, por ejemplo, de estos disparadores podemos conocernos mejor, saber quiénes somos individualmente, más allá de la representación organizacional que estamos ejecutando, ¿no? ¿Qué nos motiva? ¿Cuáles son nuestras expectativas y planes futuros? ¿Cómo llegamos a cada sesión? Porque eso también va a modular, ¿no? Las características de cada una de las sesiones en particular. También una muy buena herramienta es siempre promover instancias que sean formales o informales de retroalimentación, asegurando que exista una relación de doble vía, ¿no? Que las empresas mentís tengan la confianza de poder escribirles, ¿no? Para justamente adaptar los procesos o resolver dudas. Y por supuesto, siempre es bueno hacer recomendaciones, ¿no? En esa búsqueda creativa de los recursos que puedan facilitar la ejecución de las metodologías, siempre se puede, por ejemplo, buscar ciertos videos, documentos, decálogos, etcétera, que puedan ser un aporte y que finalmente sea también una especie de milla extra que se recorre justamente para que las empresas mentís realicen de mejor forma su trabajo independiente. Y dicho eso también, ¿cuáles son los tips más específicos? Creo que también hay un micrófono encendido, si pueden asegurar que lo pongamos en silencio, por favor. En primer lugar, uno de los tips importantes y prioritarios es evidentemente que conozcamos a nuestras mentees, ¿no? Es decir, que podamos justamente generar una relación de confianza desde el principio, conociendo las fortalezas, las debilidades, las oportunidades de mejora y las barreras con las que llegan estas empresas mentees, ¿no? Es para justamente ir, de alguna forma, cortando la tela apropiada para que la prenda le quede bien a este grupo, ¿no? Por supuesto, se definen los objetivos y estos objetivos, si bien están definidos desde las propias sesiones de mentoría, es importante que también vayan definiendo los objetivos que se vayan adecuando a la respuesta de las necesidades de los grupos, ¿no? Es decir, que vamos a explicar justamente las experiencias que se van a vivir durante el proceso para su cumplimiento. Una tercera forma, perdona, sigues viendo un micrófono encendido, si lo pueden apagar, por favor, que interrumpe la sesión. ¿Sigue por ahí el micrófono encendido? Dinko, tienes el micrófono abierto, Dinko. Si lo puedes poner en silencio, por favor. Gracias. Bien,
Un tercer tip es justamente planificar, es decir, preparar todo el material, familiarizarse también, que es una cosa que vamos a ver más en detalle luego, familiarizarse con todos los documentos y materiales que hemos desarrollado justamente para el correcto despliegue de las diferentes sesiones, pero también todo ese material que ustedes crean necesario para poder presentar y llevar a cabo durante cada una de las sesiones, ¿no? Y también, por supuesto, ir comentándole a los mentees qué se va a esperar, ¿no? Es decir, para que se vayan preparando en el desarrollo o en la preparación propia, ¿no? Valga la redundancia, de la siguiente sesión. También es una muy buena idea asegurar espacio, ¿no? Es decir, dedicar tiempos para tratar temas con las empresas mentees, quizás en este mismo sentido de una comunicación permanente y fluida, asegurar ciertos momentos de las semanas para poder hablar con ellas justamente para que ese proceso de escucha activa se active realmente, ¿no? Otros tips importantes tienen que ver con el consenso. En algunos casos, esperemos que no, pero puede suceder, ¿no? Que se lleguen a ciertas diferencias o conflictos durante el proceso y lo importante es que las empresas empresas mentoras ejerzan un liderazgo que sea capaz de resolver esos conflictos, esas barreras a través de un diálogo que sea diplomático, respetuoso, convergente, ¿no? Y que se centre en las posibles vías de resolución, ¿no? También está la constante tarea de dinamizar, ¿no? Asegurar esa interacción en las sesiones online usando diferentes recursos que ya hemos conversado, ¿no? Y que finalmente como superen esa monotonía de la exposición y las preguntas. Una penúltima consejo, recomendación es la revisión de el trabajo desarrollado por las empresas mentees a través de estas retroalimentaciones periódicas que nos permiten evaluar el proceso durante su curso, ¿no? No finalmente en una evaluación final y que también nos permite como generar cambios de timón para asegurar la calidad del proceso. Y finalmente, siempre es bueno concluir, ¿no? Y no solamente también aquí, no solamente estamos hablando de la conclusión final del proceso, en la que también hay una dinámica en la que se puede poner en común lo que se ha aprendido, etcétera, de todo el proceso de las 5 sesiones, sino también revisar periódicamente el cumplimiento de los objetivos de cada sesión para poder ir midiendo también las expectativas y también ir levantando las oportunidades de mejora en el mismo curso del proceso. Bien, y yendo entonces más a lo práctico y en relación con el programa en sí mismo, ¿no? Por lo que tenemos disponible y cuál es la relación, por ejemplo, con el equipo de Project Connection. Lo primero es comentarles que, bueno, hemos definido como tres grandes pilares, ¿no? De relación entre las empresas mentoras y el equipo de Project Connection para el buen curso, el buen seguimiento del proceso de mentoría. En primer lugar, evidentemente, necesitamos mantener una relación de información y seguimiento, es decir, que desde nuestra parte estamos entregando toda la información desde el día de hoy, pero de nuevo después en carpetas individuales por cada grupo, de toda la información y los recursos que son base para las sesiones, y también vamos a mantener una relación de seguimiento en el curso del mismo proceso, asistiendo a al menos una sesión. Bien, ahí por eso es importante que nos compartan oportunamente hoy, si no mañana o el lunes como muy tarde, sus fechas agendadas para que nosotros tengamos claridad qué día y a qué hora en estas semanas de agosto a diciembre se van a reunir para poder hacernos presentes. Y por lo tanto también es necesario que nos compartan los links de las plataformas en los que se van a conectar, ¿no? Una segunda cuestión importante es reportar la asistencia. Van a tener un documento de lista, ¿no? Como de curso, en el que van a poder anotar la asistencia, que es un documento compartido, así que nosotros también podemos mirar la asistencia. También tienen que reportar la asistencia propia. Como saben, hay un mínimo de asistencia tanto para empresas mentoras como mentees, para que finalmente vayamos viendo cuáles son los resultados del proceso, ¿no? En términos de participación. Y por lo tanto, y en tercer lugar, también es importante mantener la comunicación, es decir, que en este caso, en el mío, ¿no? Mi trabajo va a estar copiado los correos que ustedes se puedan intercambiar, pero no integrar a los grupos de WhatsApp, fundamentalmente porque son 15 grupos, para no confundir la información y también, hay que decirlo, para preservar mi salud mental. ¿Cuáles son las mecánicas de cada una de las sesiones, ¿no? Podríamos definirlas en base a estos tres elementos, ¿no? En primer lugar, la duración de cada una de las sesiones es de 120 minutos, 2 horas, ¿no? Que puede ser menos, no mucho menos, pero sí puede ser menos en función del cumplimiento de los objetivos, de que se hayan desplegado todas las
metodología y las dinámicas que se han planteado para cada sesión, pero nunca que sean más de 2 horas, ¿no? Justamente para respetar el tiempo asignado por las propias mentoras y también por las propias empresas mentees, ¿no? Y las modalidades pueden ser online, como esta videollamada, híbrida, o también les invitamos a generar alguna instancia presencial, aprovechándonos las nuevas oportunidades de esta época post-pandémica. El formato de las sesiones tiene 2 fases, ¿no? En cada sesión, primero va a haber una parte de reflexión temática diferente en cada grupo. Cada empresa, al postular, a presentarse, a participar en el programa de mentoría, eligió ciertos temas que se podían abordar y en base a los puntos en común de las diferentes elecciones, se ha agendado un tema para cada sesión que es diferente para cada grupo, ¿no? Que se van a abordar en diferentes momentos de las sesiones, y la idea es que la primera parte se dedique a esa reflexión temática y la segunda parte, la segunda hora, ¿no? A la parte más práctica en la aplicación de las metodologías que están propuestas para cada módulo, ¿bien? Esto es diferente únicamente en la primera sesión. En la primera sesión lo que esperamos es que se haga la parte práctica al principio, porque ahí está la dinámica de rompehielo inicial, donde se van a conocer, se van a presentar, y luego en la segunda parte, en la segunda hora del primer módulo, la idea es que puedan abrir esa reflexión en base al tema que le corresponde a cada grupo respecto a esta agenda que hemos construido. Y de vuelta a decirlo siempre al principio de cada sesión, tomar asistencia. La asistencia se toma por empresa, no por persona, es decir que si va una de las 2 personas, la empresa mentí o mentor en este caso, tiene asistencia completa. ¿Bien? Respecto a los documentos de trabajo, cuando terminemos esta llamada, mañana o hoy, después de esta videollamada, como bien digo, o mañana más tardar, les vamos a compartir una carpeta por grupo, ¿no? Y esta carpeta tiene diferentes instrumentos, diferentes documentos que le van a servir para guiar al trabajo de las sesiones, para entender ese trabajo y para finalmente ejercer un liderazgo y un trabajo autónomo, ¿no? Es decir, que la idea, la orientación general de estos documentos es que ustedes los puedan leer y a partir de esa lectura crítica, de esa revisión constante, puedan aplicar las metodologías sin necesidad de contactarnos. Es decir, que el contacto que está abierto, que es permanente y constante con el equipo y conmigo en particular, deberíamos activarlo cuando hay una duda que no se ha podido despejar después de la revisión y la familiarización con estos documentos, ¿no? Un primer documento es un instructivo del uso de material que funciona como un checklist con las tareas designadas para los procesos previos, durante y posterior de cada sesión. Es decir, ahí se van a dar cuenta todas las tareas que como empresas mentoras tienen que ejecutar para preparar el material, para aplicar las metodologías, cómo se pueden aplicar de forma secuencial durante la sesión y qué es lo que tienen que hacer después de cada una de las sesiones. Bien, es un checklist que está desarrollado por módulos y que son diferentes, evidentemente, por las tareas y el objetivo de cada uno de los módulos, ¿no? Además, tienen un programa de las sesiones que trae el detalle de cada una de las metodologías que se van a aplicar en cada sesión y además presentados de manera secuencial. Es decir, que en esa forma en la que está presentado el programa, con el detalle del objetivo, de las formas en las que se puede desarrollar o desplegar la metodología y las recomendaciones complementarias que se hacen para poder presentarlo, están presentados de forma secuencial, qué es lo primero, qué es lo que viene después, etcétera, en cada una de las sesiones. También existe un documento de tópicos. Este documento de tópicos es el que les va a decir qué tema se tiene que abordar en cada una de las secciones en la parte de reflexión temática que vimos en la lámina anterior, que es la segunda hora del primer módulo, la primera del resto, ¿no? Y además hemos escrito, ¿no?, algunas preguntas que son conductoras de la conversación que les va a permitir a ustedes también preparar el material o las ideas que van a desplegar en cada uno de esos temas para disparar la conversación en base a su propia experiencia, ¿no? Que pueden ser usadas en su totalidad, en parcialidad, pueden agregar otras como ustedes quieran, pero ahí al menos están las preguntas que permitirían conducir la conversación, ¿no? También existen diferentes documentos que presentan las dinámicas de trabajo, especialmente para las dinámicas que van a ser desarrolladas por las empresas mentoras, ¿bien? Estas están separadas en carpetas por cada módulo, es decir, el módulo 1 al 5, y ahí ustedes van a ver todos los materiales e instrucciones y también las formas de uso asociadas con este instructivo del uso de material
para justamente poder aplicar y presentar esos documentos a la hora de, el inicio de las sesiones, ¿no? A la hora de la aplicación de las sesiones. También se van a encontrar con las tareas para las mentees, es decir, todos los templates con las metodologías y herramientas de trabajo para cada sesión, es decir, lo que le tienen que no solamente presentar en cada una de las sesiones, sino también enviar anteriormente para que luego las empresas mentees puedan completarlo, enviarlo una vez que esté terminada la sesión y revisarlo también en la sesión siguiente, ¿no? Eso también tiene que ver cómo se desarrolla de acuerdo al instructivo y al programa. Y finalmente hay dos ficheros, dos Excel, que funcionan, uno como un documento de asistencia en el que van a poder reportar, y es un documento compartido, en el que van a poder reportar la asistencia para nosotros hacer seguimiento de eso, y también la lista de contactos de participantes que tienen nombre, cargo y correo electrónico. Ahí ustedes, como ya están formando los grupos de WhatsApp, si quieren agregar los teléfonos justamente para que tengan esa información compartida, sería estupendo. Bien, y ahora vamos revisando rápidamente, ¿no? O para justamente tener un espacio de preguntas y de reflexiones, cuáles son los objetivos y las dinámicas en general de cada una de las sesiones. La primera sesión, que es en 2 semanas más, ¿no? Que parte la semana del 8 de agosto, tiene como objetivo, evidentemente, conocer a los integrantes y a las integrantes del grupo, saber cómo han avanzado las empresas mentoras en inclusión LGBT, es decir, ya presentar sus credenciales, por así decirlo, y también conocer las expectativas de las empresas mentees de cada grupo, ¿no? Por lo tanto, una primera parte de esta sesión tiene que ver con romper el hielo, es decir, el desarrollo de la dinámica de presentaciones cruzadas, que ya van a tener acceso a cómo se desarrolla, es muy simple, y que va a permitir justamente poder conocerse les unes a les otros. En segundo lugar, desarrollar la dinámica de nuestro compromiso, es decir, que las mentoras, las empresas mentoras, preparado con anticipación, tienen que mostrar cuál es su rubro, la estrategia, cómo han conectado esa estrategia de la organización con el compromiso con la diversidad e inclusión, y en particular los avances en inclusión de la comunidad LGBTI+, ¿no? Presentarse a cada una de las empresas mentees. Y finalmente, la tarea para las mentees en esa sesión es mostrar el mapa de expectativas, ¿no? Es decir, que completen una infografía respondiendo qué van a esperar del proceso, qué es lo que les gustaría que estuviera incluido en el proceso y qué es lo que no les gustaría que estuviera incluido. Y esto además lo van a obtener no solamente para presentarlo en la sesión siguiente, sino también para ya empezar a coordinar y modular los objetivos, las prácticas, con dónde vamos a poner los diferentes énfasis de acuerdo a estos puntos en común que vamos a encontrar en las expectativas de las empresas mentees. La segunda sesión ya vamos a trabajar con la misión, y ese es el nombre que tiene, ¿no? Es decir, la misión con la que cada una de las empresas mentees llega a este proceso de mentoría. Por lo tanto, el objetivo es, en primer lugar, aterrizar esas expectativas de las empresas mentees que presentaron y que nos van a entregar durante la primera sesión, y poder definir a través de algunas preguntas clave cuál es la misión que quieren llevar a cabo para participar de este grupo, ¿no? Y también del proceso. Por lo tanto, lo primero, ¿no? Es la presentación, esto es también preparado con anticipación, aparece en el instructivo, de una puesta en común de todas las expectativas desplegadas por las empresas mentees, para que justamente veamos cuáles son los objetivos a seguir, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos como grupo? ¿Cómo vamos a reforzar aquello que queremos que esté presente? ¿Y cómo vamos a eliminar, o erradicar o a evitar aquello que no nos gustaría ver? ¿Bien? Luego hay una dinámica para las empresas mentees, que es responder estas preguntas poderosas. Son una serie de preguntas que van a facilitar la construcción de la misión. Y finalmente, un plenario con un proceso de retroalimentación y conversación en las que se van a discutir esas preguntas poderosas. Las empresas mentees se van a llevar aquí una gran primera tarea para la casa, que es la definición de su misión y también la del plan maestro. Bien, Constanza, levantaste la mano, cuéntame. Sí, tengo una sola duda. Entendiendo que las empresas mentees van a plantear su misión, y en nuestro caso como mentor tenemos más de una, ¿uno trabaja en un espacio como de misión en común compartido, o ponte tú, yo con una empresa trabajo en una necesidad que puedan tener o su misión, con la otra, como para entender cómo uno trabaja como grupo? Ahí yo creo que la respuesta es como las dos cosas, es decir, que van a poder generar espacios como de convergencia, puntos en común, en las que puedan hablar de los temas que se tocan. En general, las misiones van a ser más o menos similares porque van a ir buscando avanzar en ciertos procesos y en ciertas tareas concretas.
Pero también la idea es que puedan estar pendientes, ¿no? De cómo, no solamente de cuál es la misión específica, de los instrumentos que puedan dar, las recomendaciones que puedan hacer, sino también de cómo han podido desarrollar el proceso. Creo que el elemento más importante es cómo generar esa experiencia a través del proceso, de la resolución de las barreras con las que se van a encontrar, adelantarles quizá los obstáculos en la validación que puedan encontrarse con una u otra misión, como hacerles como más un macro, ¿no? En la resolución propia, ¿no? Que además que las mismas empresas mentí, las mismas duplas, puedan resolver con su propia mano, a partir del conocimiento experiencial que les compartan a ustedes, esos procesos, ¿no? Que puedan resolverlos por ellas y por ellos mismos. Bien, de todas maneras, siempre va a haber mucha información disponible para quizás también entregar ciertas informaciones más específicas, ¿no? Por eso también los grupos no son muy grandes, ¿no? Siempre son 3, en algunos casos muy pocos, 4 empresas mentís, ¿no? Aquí se van a llevar la primera tarea para la casa, como les decía, que es la definición de la misión y del plan maestro en base a información concreta. No tienen que hacer un documento ni muy largo ni mucho menos, es simplemente rellenar ese template que ya estamos compartiendo y que tienen que enviarles a ustedes antes de la tercera sesión, ¿no? La tercera sesión es justamente el plan maestro, y aquí quizás puedo responder alguna de tus dudas, Constanza, porque justamente el objetivo es reflexionar en torno a las barreras que como empresas mentoras han enfrentado, ¿no? Para desarrollar sus procesos propios de diversidad e inclusión con ese específico pilar en la comunidad LGBTI+, y ayudar a definir ya, a delinear más concretamente la misión de cada empresa mentí y cuáles son además los pasos prioritarios a seguir. Entonces, como primera dinámica, ¿no? Está trabajar, algo que tienen que también trabajar previamente de forma coordinada, la exposición de algunas barreras y de las vías de resolución de esos obstáculos o barreras que enfrentaron desde esa experiencia como empresa mentora y cómo lograron solucionarlas, ¿no? Ahí hay como una primera fase inspiradora y también como de conexión, quizás elegir aquella barrera que pudiera conectar a más de una mentí para justamente inspirar un proceso similar, ¿no? Luego, las empresas mentí ya sabemos cuál es su misión o cuál ha sido su primera delineación, van a presentar su misión y su trabajo, y su plan de trabajo, perdón, con los índices de cumplimiento para que también las empresas, entre empresas mentís, conozcan y entreguen feedback, ¿no? Que pueda justamente generarse esa relación recíproca de conocimiento. Y luego la propuesta del día es que las empresas mentís rellenen otro template ese día con una matriz de priorización, es decir, que vayan ordenando las acciones que detectaron en su plan maestro en un orden de urgencia o de importancia, justamente para de luego comprometer, traer avances para la siguiente sesión, que es la número 4. ¿Bien? En la sesión número 4, ya teniendo bastante desarrollo, ya conociendo bastante bien cuáles son las necesidades y la naturaleza de las empresas mentís, tenemos que justamente generar el espacio para que escuchen la experiencia de personas que ya vivieron una misión similar o en algún aspecto parecida a las que han presentado las empresas mentí, para nutrir la forma en que se van a enfrentar a este desafío. Aquí es importante y también está muy bien consignado en el instructivo, las empresas mentoras tienen que invitar a una persona experta dentro de sus organizaciones que en sus diferentes áreas hayan podido hacer frente a estas cuestiones más particulares, ¿no? Y que cuenten su experiencia a través de unas preguntas conductoras que van a encontrar también en los documentos, que les va a servir para estructurar esta presentación. Luego, las empresas mentís van a reportar los primeros avances en el diseño de este plan de trabajo y la idea es que luego también, tanto empresas mentoras como las personas invitadas, puedan dar cierta retroalimentación general sobre lo presentado, ¿no? Y finalmente, esta sesión acaba, ¿no? Con una guía, ya las personas mentoras las despedimos, no les vamos a quitar demasiado tiempo de su día. Lo que vamos a hacer es que luego las mentoras guíen a las empresas mentís en cómo tienen que llevar a cabo los procesos de validación con liderazgos dentro de la organización para que luego esta misión, este plan de trabajo tenga una implementación real, ¿no? Que tenga ese potencial de implementación luego del proceso de mentoría, por supuesto. Y finalmente llegamos a la última sesión, que es la de misión cumplida, ¿no? El objetivo es conocer cómo fueron las validaciones con los líderes de las empresas mentís, redireccionar esfuerzos en el caso de que sea necesario y también, por supuesto, el cierre del proceso de aprendizaje completo, ¿no? Por lo tanto, la primera parte de esta primera fase, ¿no?
de la actividad va a ser la presentación por parte de las empresas mentí de las validaciones, es decir, cómo fueron sus procesos de validación con líderes. En segundo plano, que las mentoras puedan guiar a las mentís en caso de que sea necesario, ¿no? A reformular y planificar pasos y misiones futuras para poder hacer frente a las barreras que experimentaron en este proceso de validación, que es más o menos experimental, porque tienen un mes entre medio como para poder llevar a cabo esto, ¿no? Y finalmente, la idea es hacer una dinámica de reflexiones y aprendizaje, ¿no? En las que tanto mentoras como mentís pongan en común todas esas experiencias y lecciones aprendidas durante todo el proceso. ¿Bien? Esta última tarea la podemos hacer luego de la reflexión temática. Es decir, que lo importante es que esta actividad la puedan hacer como una última dinámica para cerrar, ¿no? Es la más inspiradora, la que va a generar más confianza, más espíritu de cuerpo, por así decirlo, entre estas empresas que han estado 5 meses conectándose de forma periódica, ¿no? Entonces, ahí es importante poder lograr el cierre con esta actividad y también lo van a ver en los documentos, la idea es que al finalizar esta sesión se puedan sacar una foto y compartirla con el equipo de Pride Connection para poder comunicar la finalización de esta tercera versión de los programas de mentoría. Bien, y eso es todo. Yo sé que es mucho, que hay que empezar a familiarizarse con la información. Mi consejo ahora es cuando les podamos compartir las carpetas por dupla, es que justamente lean con atención los documentos, ¿no? Se puedan familiarizar con las dinámicas. No, les recomiendo que no se agobien leyendo todos los contenidos de una sola tirada. Quizás primero tenemos que ver los de la primera sesión, luego los de la segunda, ¿no? Para tener en cuenta durante el desarrollo de la primera sesión lo que hay que considerar para el trabajo de la segunda, lo que le vamos a adelantar a las empresas mentís, pero eso, la idea es que se vayan familiarizando con los documentos, que puedan ver cómo pueden ser los mejores procesos y flujos de trabajo, además que por lo que necesitan la coordinación con la otra empresa mentora. Bien, y yo ya diciendo esto, me callo. Estoy como súper disponible a las preguntas y las dudas que ustedes puedan hacer. Veo que hay como varios comentarios en el chat, así que nada, el micrófono está abierto en estos minutitos que quedan para dudas, preguntas, comentarios, reflexiones, etc. Hola Nico, Hola, Anita, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, Bien, todo bien. Nosotros con Cami, que es de falabella.com, que estuvimos reunidos y conociendo a las empresas mentís, teníamos una consulta porque ellos nos comentaban que algunos era la primera vez que hacían también la radiografía de Pride. Y también como que nos iban contando sobre qué ejes de diversidad trabajaban y en cuáles quizás les apretaba más el zapato, en cuáles habían hecho más avances. Em, Nosotros les podemos pedir, y de hecho ayer un poco lo conversamos, que también nos compartan como su estrategia de sostenibilidad y del trabajo que están haciendo y algunas de las cosas que surgieron en la radiografía, también como para ir leyendo esa información antes de la primera Mm, reunión. Sí, no, que nosotros les mandemos la información a las otras empresas, no entendí esa última parte. No, que las empresas mentís nos puedan compartir toda la Sí, claro, información que consideren de la estrategia de la radiografía, para que más por allá de lo supuesto. que nos cuenten, quizás ya podemos ir leyendo cierta información antes. Sí, por supuesto. De hecho, Anita, te agradezco la pregunta porque, claro, en la presentación como que se ve todo como muy estructurado y como las obligaciones que tienen que hacer, pero es importante también como dejar súper claro que todas estas son recomendaciones, que todo lo que le hemos mostrado facilitan el proceso, pero es un trabajo voluntario, un trabajo que ustedes están haciendo de una forma altruista, por así decirlo. Entonces, cualquier proceso que sea satisfactorio, que les permita como adecuar mejor el proceso, llevarlo a cabo de mejor manera, facilitarles el trabajo, bienvenido sea, ¿no? Es decir, por eso se han firmado estos acuerdos de confidencialidad. Ustedes pueden pedir información específica que les permita como entender mejor el panorama de las empresas mentís y todo aquello que les sea más fácil de trabajar, ¿no? Por eso les comentaba que, claro, que presentando esto quizás aparece como así súper rígido, pero simplemente tiene que ver como con todas las herramientas que están disponibles que ustedes pueden desplegar de acuerdo también a las necesidades, las competencias y las habilidades que ustedes vean necesarias que haya que como activar. Gracias. A ti.
No sé si hay otra pregunta, algún comentario. Algo que quieran decir. Yo pensé que me iba a demorar más, pero lo logré. Creo que de todas maneras, cuando ven el contenido, la información, se van a familiarizar también con la sencillez también de las dinámicas, ¿eh? Porque también ahí como medio en abstracto, parece que hay que hacer mucho, pero todo está diseñado justamente para que vayamos como completando cajitas, que las propias empresas completen cajitas, que además, ojo también que para ir como modulando las expectativas, la idea es que las empresas mentís no se vayan con el trabajo hecho. Es imposible hacer un trabajo en 5 sesiones de 2 horas en 5 meses, ¿no? Es decir, que al menos proyecten o tengan como su cuadro en el que, a partir de la inspiración que ustedes puedan lograr, que yo creo que ese es el valor principal, que puedan inspirar a las empresas mentís, se lleven con todo un trabajo como de puntapié inicial para que luego desarrollen esto en sus propias organizaciones de cara, por ejemplo, a medirse de nuevamente la radiografía, de ir superando pasos, etcétera. O sea, como que esa es la idea, ¿no? Que sea un proceso rico y entretenido y satisfactorio, no solamente para las empresas que van a recibir la experiencia, sino para ustedes mismas también, que también es una oportunidad de aprender y de generar nuevas habilidades también. Así que eso, yo no sé si hay más preguntas, si no ya les libero Nico, para que... yo Sí, aquí dígame. María José de Motorola. Tengo es una consulta quizás que invita a la reflexión. Es la primera vez que nosotros como compañía vamos a ser mentora. Estamos súper contentos, emocionados, pero esto reduce justamente toda esta ansiedad que produce ser mentor, que no quiere de verdad hacerlo bien y que el entregable sea un aporte. Entonces, primero que todo, como agradecerles a ti, Nico, por tu claridad, bueno, y a Pride por entregarnos en el fondo una estructura que de verdad siento que nos va a permitir hacer un trabajo bien hecho. Dicho eso, no sé si bueno, me imagino que hay otras empresas acá, obviamente, que ya han sido mentoras en el pasado y que quizás ahí siempre, todas las mentorías son distintas, pero puntos difíciles, porque tú incluso lo mencionaste, mira, puede que pase esto, tal o cual, pero qué cosas son las que quizás alguien que pueda aportar han sido quizás complejas y que pueda permitirnos a nosotros tener como un highlight o estas como luces de decir, ¿sabes qué? Mira, en realidad, si esto va por aquí, poder tomar una línea o decir cómo lo podemos manejar. En realidad, por eso es más que una pregunta, es una reflexión de si alguien pudiese compartir algo así, que haya sido como difícil y que a partir de eso se haya podido como sacar un aprendizaje que nos sirva a nosotros, que somos mentis primero, por primera vez. Gracias, María José. No sé si alguien quiere comentar, alguna empresa que esté como, que no sea su primera vez, que haya desarrollado esto antes, que le pueda transmitir este conocimiento a María José. Nadie. Bueno, te cuento yo, María José, yo soy de Accenture, soy Nahuel. El año pasado fuimos empresa mentora junto con Walmart, que acá tenemos a Pía, que la veo acá de representante. Y la verdad, como consejo, mantener un buen canal de comunicación, tanto con la otra empresa mentora como con los mentís. La verdad es que lo que más enriquece el programa tiene que ver con la comunicación, con el... Estamos como abriendo las puertas de nuestra casa, en definitiva. Lo que hacemos es compartir con la otra empresa qué es lo que nos funcionó, qué es lo que no, y la verdad es que creo que lo más enriquecedor es también ponernos en un punto en el que compartimos lo que para nosotros funcionó, pero también estamos abiertos a aprender de la empresa mentí, de cosas que quizás nosotros no vimos nunca, no aplicamos nunca, y nos puede servir también. Entonces creo que eso de que la comunicación no sea una cuestión vertical, de que les estamos transmitiendo información, sino de que estamos trabajando en conjunto y estamos aprendiendo en conjunto. Creo que eso nos sirvió muchísimo y hizo que realmente la práctica y el trabajo que hemos hecho juntos haya sido fructífero. Y otra cosa, complementando a Nau, hola Nau, también otra cosa que nos funcionó súper bien, ya que estamos en la dupla de empresa, fue como el previamente designarnos como qué sesiones íbamos a dirigir cada uno, igual y estábamos todos como todos en todo,
pero sí era importante como quién iba a dirigir esa sesión en particular, cosa que también pudiera pasar cualquier cosa como para backupearnos, pero que en el fondo no sé, por la sesión 1 la dirigía Walmart, ponte tú, y entonces nos informábamos a Accenture, cosa que tuviéramos en backup en caso de que nos pasara algo, pero finalmente nosotros nos hacíamos cargo de la sesión 1, y después la 2 Accenture, después la 3, así. Entonces también ayuda mucho como el dividirse el trabajo, por un tema que estamos todos como copados con cosas, pero sí también estar siempre como disponibles en caso de backup y también para apoyar dentro de la sesión, apoyar ahí los dos somos dupla y ahí sí que sí, pero la organización también es como, era súper buena que lo dividiéramos también. Eso. Muchas gracias, Pía y Nahuel, por Oye, los genial, comentarios. ya, Pía, gracias, Nahuel. Sí, imposible mejor dicho, encuentro yo con la experiencia de ambos, así que muchas gracias. Les quiero comentar solo un par de cositas antes de que porque ya se nos está acabando la hora. No se olviden de enviarme los días y las horas que se van a reunir de aquí a diciembre, ¿no? Eso es importante para que nosotros podamos generar el Excel de seguimiento y podamos asistir al menos a una de las sesiones. Lo otro es que, por supuesto, que me pueden mandar correos electrónicos para que les tengan mi WhatsApp, y si no me lo piden, me escriban por WhatsApp. No me pueden llamar por telefonía directa, sí por WhatsApp, porque yo vivo en Madrid, ¿no? Y eso es otra cosa importante. Tenemos 6 horas de diferencia, entonces si yo no llego a responder es porque o estoy durmiendo, básicamente, o no estoy trabajando. Entonces, para que consideren esas 6 horas, se hagan el cálculo ahí como de las 6 horas más, y ahí siempre voy a estar disponible para responder dudas, qué sé yo. Me mandan un audio y lo respondo, les mando un audio de vuelta, si eso va a ser mejor en vez de como coordinar una llamada, y por supuesto siempre correos electrónicos para lo que necesiten, ¿eh? O sea, si no se entiende algo, explíquenme, o sea, cuéntenme nomás, pregúntenme nomás, que yo siempre voy a estar disponible para responder dudas. ¿Bien? Eso, muchas gracias. Ya empezamos el programa Mentorías. Ya empezamos. Así que genial, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Nico. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias. Todos.